Romance Dawn es el nombre que originalmente iba a tener One Piece. Sin embargo, la historia fue rechazada, se tuvo que volver a trabajar, se cambiaron algunas cosas, entre ellas el título, y eventualmente se llegaría al nombre One Piece. Sin embargo, el título Romance Dawn se reutilizaría para nombrar el primer arco de One Piece, es decir que la historia de One Piece comienza con el arco llamado Romance Dawn. Y creo yo que no existe mejor nombre para One Piece, o por lo menos lo que obtuvimos, no existe mejor nombre para nombrar el inicio de esta gran historia. Entiendo por qué los editores o las empresas, las compañías no querían que One Piece se llamara Romance Dawn por la connotación, por el concepto colectivo que tenemos de la palabra romance, que está relacionada con el amor, y no quieres que una historia shonen esté relacionada o que la gente piense de primera instancia que se trata de amor, de romance. Pero en realidad la palabra romance significa emoción por lo desconocido, emoción por el misterio, y esa palabra encapsula muy bien el espíritu de la aventura. Y por eso creo que es un excelente nombre para One Piece, porque One Piece sí es un ensayo de la libertad, y precisamente esa es la temática de la historia, libertad, porque eso es lo que se necesita para satisfacer la necesidad, el anhelo de saciar tu espíritu de aventura. Imagínate vivir en una época en donde tú no puedes googlear qué hay del otro lado del mundo. Tú vives en una época en donde la mayoría de gente se muere en la ciudad que los vio nacer. En una época en donde no se tienen los conocimientos necesarios para saber qué hay del otro lado del mar, del otro lado del océano. Entonces, lo más que puedes hacer, si es que tienes las posibilidades, es ir a la playa, ver el mar e imaginarte cosas. ¿Y qué habrá del otro lado del mar? A lo mejor está el fin del mundo, a lo mejor hay un pozo que te lleva al inframundo, a lo mejor hay un criadero de monstruos marinos, a lo mejor hay una ciudad perdida hecha de oro. No lo sabemos, y por mucho tiempo la gente que anhelaba saber qué había del otro lado, la gente que anhelaba conocer lo desconocido, lo único que podía usar era la narrativa, lo único que podía usar era su vasta imaginación para tratar de describir qué había y poder saciar un poco su anhelo por explorar, su anhelo por la aventura. Y es eso One Piece, una carta de amor a la narrativa, y a la aventura, porque eso es la narrativa, eso es contar historias. Por eso contamos historias, para crear mundos ficticios, para comunicar a gente que va a estar generaciones después de nosotros nuestras experiencias o nuestras verdades emocionales, y mantenerlas y que éstas viajen. Y creo que el puro hecho de que la ambientación de One Piece sea una historia de piratas, en donde la gente que quiere estar en la cima de este mundo tiene que conquistar el más bravo de los mares, expresa muy bien o hace referencia a muchos de los conflictos de la literatura clásica, en donde mucha gente usaba el mar como símbolo de obstáculo, porque por mucho tiempo el mar era el obstáculo físico y tangible de la aventura. Yo no puedo viajar porque no tengo los recursos para cruzar un mar, para subirme a un barco, y simplemente eso. Y por eso la piratería, el simple hecho de salir al mar bajo tu propia bandera, también representa muy bien el deseo de la aventura y también el anhelo de la libertad. Y simplemente creo que el nombre es perfecto, porque no nada más One Piece hace referencia a conflictos de la literatura clásica, sino creo firmemente que al final de One Piece habrá referencias a todos los tipos de aventuras, a todos los tipos de narrativas, porque es increíble la cantidad de elementos que hay en este mundo ficticio, porque tienes piratas, tienes un ejército, un gobierno mundial, la marina, sí, y todos esos elementos, pero también tienes elementos fantasiosos como gigantes, hombres de mar, gyojins, tritones, dinosaurios, dragones, cyborgs,
cyborgs dinosaurios, un país de comunidad LGBT nada más, un país trans entero, un país con una historia que está basada en las películas más influyentes de Japón. Hay aliens, hay viajes a la luna, hay viajes en el tiempo. Hay un país que está basado o parece que fuera un tipo Disneyland. Hay otro país que está basado y parece a una película de Tim Burton. Hay vaqueros, hay películas western, hay referencias a culturas prehispánicas. Literalmente creo que al final de One Piece va a haber tantos elementos que hacen referencias y expresan cariño no nada más a la literatura, a las películas, a la cultura popular, a la historia, que simplemente dejan en claro lo mucho que Eiichiro Oda ama a la narrativa. Por eso One Piece es una de mis historias favoritas, porque como escritor, cada vez que leo One Piece, veo el respeto inmenso que Eiichiro Oda tiene hacia la narrativa, o simplemente al contar historias, no necesariamente a la ficción, a la narrativa tal cual, porque como digo, hay referencias a películas, a elementos de cultura popular, a historia, y he visto One Piece por tanto tiempo, por años, más de una década, que me he dado cuenta que entre más crezco, entre más aprendo y vuelvo a ver One Piece, más noto referencias, más noto lo vasto y el gran detalle que tiene el autor para expresar esto, el amor que se le tiene a la aventura, el amor que se le tiene a contar historias. Y creo que no existe un mejor nombre que exprese de qué va One Piece. One Piece, sí, también es un excelente nombre, es un excelente título. De hecho, menciono un poco porque no nada más hay referencias en cuanto a la ambientación, qué tipos de personajes hay, como mencioné, dinosaurios gigantes y todas esas cosas, sino también la trama hace referencias a distintos tipos de historias, porque en One Piece hay tragedia, hay comedia, hay romance, hay muchas cosas. Y no hay mucho romance, pero a lo que voy, irónicamente romance en cuanto al amoroso, pero podemos ver que la trama expresa varios tipos de conflictos, que de hecho de esto ya hablé en el video de por qué One Piece es tan largo, porque es una serie con multitramas y básicamente cada trama tiene distintas fuentes de conflicto, así como mencioné que una de las fuentes de conflicto es el mar y que hay gente que tiene que conquistar la Grand Line para llegar a la cima del mundo de la piratería, y eso es hombre contra naturaleza. Pero también tienes hombre contra sociedad, hombre contra Dios, hombre contra hombre, hombre contra etcétera, etcétera, haciendo referencia a no nada más a, como dije, la literatura o la historia, sino a la cantidad de tramas e historias que se te ocurran. Y por eso One Piece es una experiencia bastante completa. Y creo que no hay mejor manera de empezar esta gran historia que con Romance Dawn. Porque Romance Dawn significa amanecer del romance. Amanecer, inicio, ¿no? Que de hecho hablar del amanecer es su entera discusión completa, porque hay mucha referencia al amanecer, al sol y a la luna, pero ese será tema para otro video. Por ahora, amanecer es inicio. Y romance es la emoción por lo desconocido, o lo que representa el espíritu de aventura, que eso no nada más representa qué es One Piece como una historia, sino también representa quién es Luffy como personaje y como persona. Y es excelente, porque me dice que desde las épocas tempranas del desarrollo de esta historia, Eiichiro Oda ya tenía una gran idea de para dónde quería llevar la historia, independientemente de sus habilidades narrativas, literarias o artísticas. Y eso simplemente hace que me emocione más. Y es increíble. El amanecer del romance, el inicio del espíritu de la aventura, el inicio de esta gran aventura que hace honra, homenaje a la narrativa en general. Es maravilloso. Como se habrán dado cuenta en este video o en otros o en los directos, me gusta mucho One Piece. En general me gusta mucho la narrativa, me gusta mucho contar historias, y por eso quería hacer una serie de videos en donde, así como la de JoJo's, voy a hablar sobre One Piece y
No voy a hacer cada arco, pero creo que sí lo voy a separar por sagas. Algunas sagas las voy a dividir en dos, porque hay sagas muy largas, muy extensas, precisamente porque se tienen que abarcar muchas cosas en cuanto a las múltiples tramas, a los múltiples fuentes de conflicto, etc. Pero sí, quiero hacer esa serie de videos. Y oficialmente iba a empezar con un video sobre Romance Dawn o sobre Liz Blue, que posiblemente ese sea el siguiente video. Una discusión en donde menciono los elementos que me gustaron y simplemente un análisis de la saga de Liz Blue, que viene siendo el prólogo de esta gran historia, así como lo hice con JoJo's Bizarre Adventure. Pero pues creo que ya llevo un buen tiempo hablando del puro título de One Piece. Y de hecho ni siquiera el título tal cual One Piece, sino el título del primer arco. Tengo muchas cosas que decir de One Piece y me pone muy feliz que por fin me di un tiempo y un tipo de formato de videos para publicarlos de manera seguida y tener una ventana, un hobby para poder expresar lo mucho que me gusta la narrativa y lo mucho que me gusta One Piece en general y todo. Entonces, eso es todo por ahora, shofarcitos y shofarcitas. Gracias por su apoyo. Denle like, suscríbanse, coméntenme. Y creo que eso es todo por ahora. Corte y queda.